decir que es la etapa conclusiva, que sin esta etapa nosotros no estaríamos aquí. Si esta etapa no hubiera existido, la iglesia no estaría aquí hoy en día, queridos hermanos. Y quiero que empecemos a analizar una etapa muy hermosa para mí. Escuchen esto y lo voy a decir con todas sus letras, nadie se me vaya a ofender. Es la etapa más hermosa de toda la historia, aún por encima de esta etapa. ¿Y a qué etapa me estoy refiriendo, queridos hermanos? Me estoy refiriendo a lo que se conoce como la era apostólica. ¿Alguien sabe por qué la era apostólica? ¿Qué le suena a la era apostólica? Los apóstoles. La vida de los apóstoles. Aquí podemos poner, ya iba a poner la E y no se pone la E. Comienzo de qué, hermanos? Comienzo de la iglesia. La iglesia no comienza con el gobierno del Imperio Romano, como propone la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, ya que la aparición de ellos es después del 325, después de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la era apostólica es anterior, mucho anterior a ello. Estamos hablando que la era apostólica, queridos hermanos, inicia ¿dónde? En el 30 después de Cristo. ¿En dónde comienza la era apostólica? En la ascensión de Cristo. ¿Cómo sabemos que fue en la ascensión de Cristo, queridos hermanos? Porque es en la ascensión de Cristo donde Cristo le da a sus apóstoles ¿la qué? La gran comisión. ¿Es con C? Gracias. Para que vean, hermanos, que vengo todo. Ayer se mandaron y otra vez me hicieron llegar hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, ese es otro tema. La gran comisión, ¿correcto? ¿En dónde vemos la gran comisión, queridos hermanos? ¿Alguien que me dé un texto? Mateo 28, en realidad del 18 al 20, porque la gran comisión está fundada en el versículo 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es, les mando, dado que yo tengo la autoridad, les mando que ustedes vayan y hagan discípulos. Sin embargo, la iglesia no comenzó cuando el Señor Jesús ascendió. No, queridos hermanos. ¿En dónde inició entonces la iglesia cristiana? En el día del, gracias, Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. 50 días de qué? 50 días después de la Pascua. O sea, que de la muerte de Cristo al inicio de la iglesia, ¿cuántos días pasaron? 50 días. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús resucita, se estuvo apareciendo, ¿por cuántos? 40 días a los apóstoles. Y de ahí transcurren 10 días entre la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés. Por eso todos permanecieron juntos en Jerusalén. Hechos capítulo 1. ¿Correcto? Y la iglesia comienza con un sello particular. ¿Con quién? Con el Espíritu. ¿Por qué la iglesia no comenzó antes, hermanos? ¿Por qué la iglesia no comenzó antes, sino hasta que viene el Espíritu Santo? No podía iniciar en el momento, bueno, voy a decirlo de esta manera. No podía iniciar antes de la muerte de Cristo, pues Cristo estaba aquí, él pudo muy bien ser el primer
pastor de esa congregación. Pero no, Cristo muere, pasan 40 días, asciende y comienza la iglesia. ¿Por qué la iglesia no inició antes de esos 40 días? Dice la palabra de Dios que Dios nos enviaría un consolador que estuviera con nosotros todos los días. Muy bien, Armando. La palabra que está usando nuestro querido Armando es la palabra griega paracleto. Paracleto. ¿Qué significa paracleto, queridos hermanos? Uno que camina al lado. Esto es muy interesante. ¿Por qué se le aplica paracleto, uno que camina al lado, al Espíritu Santo? Porque es el que iba a guiar a la iglesia. ¿Se acuerdan que Cristo? Sí, acuérdense que Cristo les dijo: yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, por eso era importante a que la iglesia esperara ¿qué? La venida de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y esto se cumple ¿en dónde? Hechos 2. Ahí es el inicio de la iglesia. Ahí es el inicio de la iglesia. Algunos teólogos, les llamo teólogos porque lo son, pero están mal enfocados en este sentido. Muchos piensan que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento. No es así. La iglesia no está para nada en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que la iglesia comienza cuando Jesús nace. No puede ser así, porque el Señor crece alrededor de los 30 años según el libro de Lucas, y no hay ninguna mención de la iglesia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16 el Señor dice: en esta roca edificaré mi iglesia. Y ese edificaré es presente, pasado o futuro. Futuro, edificaré. Si fuera presente diría estoy edificando. O edifico. Si fuera pasado diría edifiqué. Pero dice edificaré, es decir, lo haré en un futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la era apostólica? Porque quiero decirles que ese... Gran observación. El mandato para la iglesia de Cristo, ¿dónde está? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, pero en base a lo que anunciaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está cumplido, y lo que falta por cumplirse lo cumple el Señor en su segunda venida, de tal manera que nosotros no estamos obligados de alguna manera a cumplirlo. Únicamente estamos obligados a los mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento. Hay muchos mandatos del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento, pero ustedes no me pueden ordenar a mí un orden rabínico, porque yo ya no estoy bajo la ley. O sea, sería ilógico que, por ejemplo, los diáconos de esta congregación me dijera: ¿sabe qué, hermano? Vamos a raparle la cabeza, por la barba ni se preocupen porque ni me sale, ¿verdad? Salud. Vamos a raparle la cabeza y tenemos que purificarlo 7 veces al día. Posteriormente vamos a sacrificar un cordero, le vamos a poner la sangre del cordero en su frente, en su oreja derecha, en su pulgar derecho y en el dedo gordo de su pie derecho. Híjole, hermanos, imaginen, no me he bañado. ¿Me explico? Y de ahí usted tiene que entrar a un cierto lugar, y entrando en ese cierto lugar usted tiene que rodear
tiene que rociar la sangre de ese cordero que hemos sacrificado en las esquinas del arca del pacto, y si sobrevive tiene que salir y lo tenemos que volver a purificar, y vamos a estar así año tras año. ¿Podrían obligarme a cumplir eso? No, porque Cristo lo cumplió ya una vez y para siempre. Hebreos 8, capítulo 8 al capítulo 10. ¿Se dan cuenta? De esa misma manera, yo como pastor no les puedo decir a ustedes, bueno, varones, me van a venir con túnica, cinto, calzando sus lomos, y me van a traer talit. Todos, mujeres, van a estar tapadas de pies a cabeza, nada más se les va a ver esto. No pueden hablar con su esposo de manera directa, y aquí en la congregación no se van a atrever a verme de frente, sino que van a estar todo el tiempo con la cabeza abajo. ¿Qué me van a decir? Usted está loco. ¿Por qué, hermanos? Porque son prácticas del Antiguo Testamento y muchas de ellas ni siquiera aparecen en los libros de la ley. ¿Se dan cuenta? De tal manera, hermanos, que ustedes tienen que aprender lo siguiente. Bienvenidos. Tienen que aprender lo siguiente: que el libro de Hechos, y esto nos va a ayudar a responder también la pregunta de por qué no inició antes la iglesia. El libro de Hechos es un libro de transición. Si está mal escrito, me corriges, Mike. Y no alcanzas a ver, ¿verdad? Sí, nada más la T mayúscula. Ahorita vas a ver. ¿Sale? Es un libro de transición. ¿Qué significa transición? Esto grábenselo, como dice mi querido Abner. Grábenselo, apúntenlo, tengan cuidado en esto, hermanos. Pero en serio, grábenselo. Transición significa cambio. Pero ¿un cambio de qué o en qué? Lo explico. Un cambio de Israel a la iglesia. Y por lo tanto, un cambio de la ley a la gracia. El libro de Hechos es el periodo histórico que Dios usa para cambiar de su pueblo escogido a su pueblo adquirido. Para cambiar de no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino la cumplirás totalmente a ustedes viven bajo la gracia y solo tienen que cumplir la ley de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Eso es el libro de Hechos, hermanos. Y muchos quieren hacer teología del libro de Hechos y dicen, mira, es que si tú ves en el libro de Hechos todavía había profetas. Por ejemplo, el profeta Agabo. Sí, había el profeta Agabo, pero era un libro de transición. Es que en el libro de Hechos todavía había apóstoles y hablaron en lenguas. Sí, pero era el libro de transición de la ley a la gracia. Dios tenía que actuar de esa manera para que les quedara claro que ahora lo que iba a conocer el hombre de manera general y que él había anunciado desde el Antiguo Testamento era el Evangelio de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ustedes no pueden tomar Hechos y decir lo que pasó en Hechos tenemos que cumplirlo, porque dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, las iglesias de Cristo ni yo tenemos esas costumbres. ¿Me explico? O sea, solamente fue un cambio de una cosa a otra. De tal manera, queridos hermanos, que esto es importante porque ahora este nuevo pueblo de Dios, por lo que iba a ser edificado, queridos hermanos, no era por la ley escrita en piedra. Iba a ser ahora por ley escrita ¿en dónde? En el corazón. ¿Y revelada dónde? En las escrituras. ¿Me explico? De tal manera que a la era apostólica, escuchen esto, hermanos, apúntenlo, se los voy a dictar. A la era apostólica se le conoce como el fundamento
de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. ¿Qué creen ustedes que quiera decir fundamento de los apóstoles? ¿En dónde están basados? Ahora, la teología para el pueblo adquirido de Dios, ¿en quiénes estaría basada? En los apóstoles. ¿Por qué en los apóstoles? ¿Por qué en ellos y no, ya no en los rabinos? Porque ellos aprendieron directamente del Señor Jesucristo y es a ellos a los que se le ordena. Hermano, ¿y dónde dice eso la Biblia? Hermanos, se los ruego, se los suplico, se los imploro, hermanos. Cuando yo les dé un argumento teológico, ustedes me tienen que preguntar ¿dónde lo dice? Porque ¿qué tal si los estoy engañando, hermanos? ¿Dónde lo dice? Ahí el Espíritu Santo te nos da a entender, ¿no, hermano? Sí, una, y como decía el pastor Josías Grauman en la semana que nos estaba dando clases, él decía, no me lo crean hasta que ustedes lo certifiquen en las escrituras, pero como no tenemos tiempo para eso, vamos a la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 10, Primera Corintios 3, versículo 10, dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, acuérdense. Yo como perito arquitecto puse el ¿qué? El fundamento. ¿Quién era Pablo, hermanos? Muy bien, Armando, un apóstol. Y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Los cimientos. Pero para poner un cimiento tiene que haber un terreno. Y miren a quién cita Pablo como el terreno. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a hablarlo de manera simbólica. ¿Quién es el terreno que sostiene los cimientos? Cristo. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Pusieron el fundamento, los cimientos. ¿Sí me explico? Y de ahí cada uno de nosotros como parte de la iglesia tenemos que sobreedificar, es lo que dice el siguiente versículo. Por eso se le conoce como la era apostólica, porque la doctrina estaba cimentada en los apóstoles de Cristo. Y esto es muy importante, bastante importante. ¿Por qué? Porque hay varios grupos, entre ellos los judíos mesiánicos, que te dicen que no, que encima de esos apóstoles todavía había rabís, como enseñándoles a ellos. Es una mentira totalmente. En este momento ya prácticamente ya no existen estos rabinos, me refiero, ya no tienen la importancia que antes tenían, ¿no? La tienen, pero para el pueblo judío nada más. Para nosotros, por ejemplo, aquí en el Zócalo, atrás del Templo Mayor, está la primer sinagoga histórica de la Ciudad de México. Me han invitado a debatir ahí algunos asuntos y todavía vienen rabinos como que muy importantes, pero pues uno ni los conoce, uno es así como, yo soy el rabino tal, ni idea. ¿Me explico? Hoy en la semana pasada, ahí en el trabajo dan unas 5 hojas como tipo mandamientos
Sí, pues sí. Mejor lo quiso cerrar su cristal y se cayó. Pagan bien, hermano. No, hermanos, entonces, no, o sea, lo que se tenía que poner para edificar la iglesia ya está puesto. Ya nadie puede ponerlo otra vez, ya nadie puede poner otro fundamento. O sea, sería necesario tirar toda la iglesia para poner otro fundamento. Por eso, cuando alguien venga y les diga, es que yo soy un apóstol, no le crean. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que él tendría que seguir poniendo el fundamento. Y Pablo dice, ya nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo pusieron ellos como discípulos de Cristo. Vayan a Efesios 2:20. No, más hay una duda. Bueno, no es como que algo que me intriga y esa parte. ¿Soy apóstol? Sí. No. Soy el primero que para Pablo, obviamente Pablo es considerado apóstol, pero no estuvo dentro de los apóstoles que estuvieron al lado de Jesús. Él hace el estudio a través de Felipe, No. Gamaliel, perdón, sí, Sí, Gamaliel. como rabino. Ajá. Ajá. Y por eso es que él conoce la historia de todos los apóstoles y hace mención en sus cartas de los apóstoles. Y por eso es que él dice, bueno, ya no va a haber nadie más porque ya lo que escribieron los apóstoles ya es lo último, es lo que realmente se vio. Yo por eso, habla Pablo, yo por eso es que lo escribo y digo, ya no hay más fundamento, ya el fundamento está hecho, ya los que empezaron a edificar ya no van a edificar más, salvo nosotros que vamos a empezar a... Sí, a sobreedificar. Lo que dice Armando es importante, hermanos, entiendan. Hoy en día ya no hay apóstoles por eso. Pero hoy en día ya no necesitamos apóstoles. Ya no nos son necesarios. ¿Por qué? Otra vez, porque el fundamento ya está puesto. ¿Sí me explico? Pablo, 1 Corintios 15 dice, yo fui un nacido fuera de tiempo. En realidad en el griego dice, fui un aborto. Como un abortivo. ¿Qué quiere decir? Alguien que iba a morir y que tiene que nacer. Esa palabra que está usando Pablo ahí es lo que hoy en día describimos como, es que mi hijo es ¿cómo le llaman? ¿No? Gracias, voy a decir primerizo. No, prematuro. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, fíjense la sabiduría de Dios. No es que sea un plan B. Todo el tiempo fue su plan. Judíos, gentiles, un solo pueblo. Y Cristo hace algo interesante. Todos los apóstoles eran judíos. Todos. Pero ellos no querían salir a predicarle a los gentiles. Ellos solamente se encierran ¿dónde? En Jerusalén y en Judea. Y Jesús llama a Pablo para que Pablo sea el apóstol a los gentiles. Es decir, el que ponga el fundamento de la doctrina a los gentiles. De tal manera que es Pablo el que escribe la mayoría de cartas teológicas del Nuevo Testamento. Tan teológicas que el mismo Pedro lo cita. ¿Cuántas cartas escribió Pablo, hermanos, del Nuevo Testamento? ¿Cuántas cartas son de Pablo? 12. No, 13. 13. ¿Cuántas escribió Pedro? 2. ¿Cuántas escribió atrás? Juan. 3. ¿Por qué la mayoría las escribe Pablo? Porque ellos no querían ir a los gentiles cuando la orden fue vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 13, es el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia, apártenme a Pablo y a Bernabé, yo los enviaré a la obra a los gentiles. Es increíble, hermanos, eso es increíble, porque nosotros esperaríamos que, dice el catolicismo romano, en su sesión apostólica fueran los judíos los que predicaran el evangelio, y aunque Pablo era judío, también era un gentil, un romano. De tal manera, queridos hermanos,
que Pablo no aprendió el evangelio de Cristo por ninguno de los apóstoles. ¿Se habían dado cuenta de eso? No. Bueno, perdón, él tiene las bases del... Tiene las bases del judaísmo, pero alguien lo preparó en el evangelio. ¿Quién, hermanos? ¿Quién preparó a Pablo? Fue llamado por Cristo Jesús ¿Y al tercer ¿Y quién lo edificó? Jesús. Jesús. ¿Dónde? 3 años encerrado en Arabia, Gálatas. Y ahí él mismo dice: yo no recibí esta enseñanza de ningún hombre, sino que el mismo Señor Jesucristo me lo enseñó. ¡Wow! O sea que durante 3 años el Señor Jesucristo se le manifestaba a Pablo para enseñarle lo que nosotros conocemos como la doctrina cristiana. ¿Ya ven por qué esta época es muy importante, hermanos? Muy importante. Vayan a Efesios 2:20 y ahorita les cedo la palabra a quien tenga pregunta. Efesios 2:20. Vamos a leer desde el 19 para que vean que es el mismo contexto del cual estamos hablando. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién cita esto en una de sus cartas? Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Por eso en la segunda carta Pedro dice que él lo que ha obtenido lo ha obtenido de muchos escritos del apóstol Pablo. Y era Pedro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y dice el versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A quién anunciaba el Antiguo Testamento? ¿A Cristo? ¿De quién habla el Nuevo Testamento? ¿Quién anunciaba a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Quién anunciaba a Cristo en el Nuevo Testamento? Eso es lo que significa ese texto, hermanos. Y nosotros somos edificados sobre la doctrina de ellos. ¿Pero de quién recibieron la doctrina? Del Señor Jesucristo. Por eso, si ustedes observan la epístola de Santiago y la estudian detenidamente, se van a dar cuenta que Santiago está exponiendo, está predicando el sermón del monte de Mateo 5. Son los mismos temas. Por eso es importante que estudien la historia, hermanos, para que no vengan y te digan: no, es que cuando era la iglesia seguía siendo rabinos y había rabí y rabón. No es cierto. Ya no. Eran los apóstoles y los discípulos, nada más. Por eso ya no hay apóstoles, ya no hay profetas y ya no los necesitamos, porque ya tenemos la palabra completa. Perdón, de hecho, no sé, bueno, sí, tal vez me equivoqué, me corrigí. El último que mencionaron como rabí fue a Jesús. Sí. Y dijo: no, tenme. Sí. Mereces que están en Sí. no hay más. En su humanidad a Jesús le llaman maestro, y él en su humanidad dice: no, solo tienen un maestro, Dios. Y en aquel entonces ya existía la falsa teoría, que después les hablaré de ello, en la historia de la iglesia, en donde aparece la falsa teoría de los padres espirituales. Me choca que digan esa palabra. Es que son mis hijos espirituales. ¿Tus hijos? No, hermanos, eso no existe. No existen los padres espirituales, porque ustedes tienen un solo Padre espiritual, dijo Jesús, Dios. Por eso dice en Mateo 23: a nadie llaméis Padre en la tierra, sino a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos, por la posición que tenían, le decían al pueblo judío: ustedes tienen que llamarnos Padre. ¿Perdón? Y Jesús les dice en Mateo 23: no, solo tienen un Padre espiritual, Dios, de manera que a nadie llamen Padre en la tierra, en el sentido espiritual.
Fíjense, hermanos, qué importante es la historia para irme quitando todas estas cuestiones. La iglesia donde el Señor me rescata era una iglesia donde había un apóstol y él quería que todos le dijéramos papi. ¿Quién es el único que se merece ese título? Abba, Padre, solo Dios. Y hoy en día en muchas iglesias es que el apóstol es nuestro papá. A ver, espérame. ¿Cuál apóstol? No puede haber apóstoles hoy en día porque nadie está capacitado ni siquiera para cumplir los requisitos de un apóstol. Hechos capítulo 1, ahí los pueden encontrar. Número 1, haber andado personalmente con el Señor Jesús todo el tiempo de su ministerio. Número 2, ser llamado directamente por él al apostolado. Número 3, ser testigo visual de su resurrección. ¿Quién puede cumplir hoy eso, hermanos? Pero tristemente en muchas iglesias dicen, no, es que el apóstol. Ayer, estaba enojado, hermanos. No con ustedes, no se preocupen. Ayer estaba muy enojado porque trabajé muy noche. Está muy noche. Porque hubo una graduación. Pero estaba más enojado porque fue una graduación de ICIPAR, Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, Asociación Religiosa. Y el apóstol que estaba predicando, bueno, que intentaba predicar porque nada más se la pasó hablando de lo maravilloso que es él, dijo algo que a mí de verdad no le aventé nada porque tenía que actuar con respeto, pero escuchen esto. Me lo defines qué es, amigo. Él dijo lo siguiente: yo como apóstol tengo la autoridad, tengo el poder de definir quién es profeta, apóstol o pastores. Yo soy el príncipe de los pastores. ¿Cómo se le llama eso? Y toda la iglesia, sí, padre espiritual. Y yo le marqué en ese momento a mi jefa y le dije, o viene por su material o se lo dejo. Literal, hermanos, ¿eh? Y si no llegaba, sí se lo dejaba, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que congregaciones estén creyendo eso? ¿Quién es el que pone y quita en el ministerio? ¿Quién es el que llamó a los profetas? ¿Quién es el que llamó a los apóstoles? ¿Quién es el príncipe de los pastores? Primera de Pedro 5. Cristo. Entonces, ¿con qué autoridad dice que Él es? Muchos dicen, no, pues me reveló Dios. Y luego dijo esto, empezó a hablar un poco de Timoteo y dijo que Timoteo, fíjense, primero fue acompañante de Pablo, pero hasta después hizo discípulo. Y yo dije, ¿ustedes creen que como era celoso el apóstol Pablo de la doctrina, si hubiera llevado a los viajes misioneros a alguien que no era discípulo? Y luego dice, y Pablo antes de morir lo dejó como el apóstol. ¿En dónde dice eso la Biblia? Y se atrevió a decir, la Biblia dice, y yo, ¿dónde? Pero es porque desconocemos esto, hermanos. Claro que sí, hermana, muy buen texto. Por eso, ¿qué le dijo Pablo? Ahora sí, podría haber usado a Timoteo para contrarrestar su enseñanza, pero dije, Gerardo, veniste a trabajar. Y aparte si eran un buen, ¿verdad? Entonces, si eran un buen, hermanos. Regularmente yo digo, está bien que me apedren, pero cuando sean menos, para que no sienta tantas, ¿verdad? Nada, no es cierto, es broma. A ver, por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Vamos ya les dije que eran unos minutos, ya me pasé. A ver, ¿con qué predicaban ellos? ¿Qué usaban ellos? El Antiguo Testamento.
Ellos exponían de manera maravillosa el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? O sea, que usaban las escrituras. Yo no veo en ningún momento a Pedro diciendo, como yo soy el apóstol, yo te voy a traer nueva revelación. ¿No? Pedro, Pablo y todos los demás que usaban el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era lo que tenían escrito. Y la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿cómo la daban? Si no había nada escrito. Lo que se conoce como tradición oral. La doctrina que habían aprendido de Cristo la enseñaban de dónde, hermanos, de memoria. Pero ya eran guiados por el Espíritu. Gracias. Porque ¿qué prometió Cristo? Que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que Él les había hablado. Por eso esta etapa es muy importante, hermanos. Es la introducción a esta etapa, ¿eh? Tenemos que empezar a ver a dónde se fue cada apóstol y toda la historia. Es bien interesante, hermanos. Es bien rica la historia de la iglesia, queridos hermanos. Adelante. Otro punto, que mencionaba Pablo sobre que había nacido después, que había sido un abortivo. Analizando un poquito la vida de Pablo, es contemporáneo de Jesús. Sí, De hecho, es casi de la misma edad, si sí, no me equivoco. sí. Pero obviamente en situaciones de vida diferentes. Pablo viviendo como Un rabino. un rabino, viviendo como un, Así es. y teniendo ese estudio, y Jesús en su ministerio, ¿no? En la obra en el cual fue preparado él, ¿no? A mí me encanta el hermano Evis Carballosa. Por cierto, les manda saludos. Nos escribió al grupo y dice: hermanos, ¿cómo están? Bien, hermanos, ¿cómo están las iglesias? Bien, pastor, gracias a Dios. Me saludan a todos. Bueno, pues yo les paso el recado, ¿verdad? Entonces, él está, en este momento no lo han visto tan activo, está enfermito, tristemente. Bueno, tristemente y alegremente, ¿no? Porque él dice, ya mero me voy con el Señor. Pero está trabajando en un comentario de Hechos. Está tremendo. Y a mí me llama la atención una enseñanza que nos dio y la podemos verificar en la Biblia. Y él dijo lo siguiente, amigo, respaldando tu argumento. Dice él: Pablo ya conocía a Cristo. No como su Señor, pero ya lo conocía. Y todos dijimos, a ver, espérame, ¿dónde? Y dice, a ver, ¿dónde era educado Pablo? En la escuela de Gamaliel, ¿no? La escuela de Shemai para los hebreos, que hasta hoy en día existe, que era la escuela de los rabinos más chipotludos, hermanos. Hagan de cuenta que ahí estaba un Sugel, un MacArthur, pero judíos, ¿vale? Y esa escuela estaba en Jerusalén. ¿Y a dónde iba a debatir Jesús? A Jerusalén. Y no lo podían resistir. Acuérdense que dice la Biblia que Jesús debatía con los fariseos, y solamente nos menciona a Anás y a Caifás, no nos menciona el nombre de los demás que estaban ahí. Número 2, cuando Esteban está siendo apedreado, ¿quién estaba ahí? Saulo. ¿Quién lo mandó a llamar? ¿Por qué estaba ahí? Porque él ya perseguía a los cristianos. De tal manera que al menos de vista, Saulo, en esa vida, Saulo ya había visto a Jesús. Lo había escuchado. Yo creo que ya lo había visto, porque voy al tercer argumento. Cuando el Señor Jesús, Hechos capítulo 9, se le aparece en camino a Damasco, Pablo no le pregunta quién eres. Bueno, sí le dice quién eres, pero él le dice Señor, Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo no le dice ¿y quién es Jesús? Lo siguiente que le dice Pablo es ¿y qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo pudo identificarlo Pablo? Bueno, Saulo ya lo había visto y lo había escuchado. Sí, yo también alguna vez llegué a tener esta pregunta porque él le contesta como conociéndolo. ¿Sí?
ayer en la mañana se me levantó, se iba levantando mi hermana y se me paró así en mi puerta. Yo dije, la Llorona. Y eso que era mi hermana, imagínense. Imagínense ver la luz, escuchar el estruendo y que de repente te caigas, ¡pum! Y darte cuenta que algo ha cambiado en tu cuerpo. Fíjense qué interesante, ¿cómo sabemos que Pablo lo reconoció por la pura voz? ¿Qué le pasó a Pablo cuando cayó del caballo? Hermanos, por eso es importante estudiar el contexto histórico de la Biblia. Ya ven por qué les digo, hermanos, no lean por leer. Deténganse, estudien las palabras. Si no saben griego y hebreo, claro, no lo sabemos, vamos a algún diccionario bíblico, hermanos. Ahí, hasta muchos los pueden descargar en internet gratis. ¿Por qué es tan gratis y no es pecado? Porque son diccionarios que ya no se editan y las editoriales los suben de manera gratuita para que ustedes puedan adquirirlos. Por cierto, te debo la Torah de Rashi, amigo, discúlpame. Entonces, hermanos, estudien eso. Y este es el comienzo, hermanos. Vamos a empezar a estudiar la era apostólica, cómo inicia los pormenores. No, hermanos, de verdad que es hermoso. Y yo creo, hermanos, porque dice la escritura que al que le debamos honor, le demos honor. Yo creo que cuando veamos a estos hombres en el cielo, si es verdad que toda la honra y la gloria va a ser para nuestro Señor, indudablemente vamos a tener un sentido de gratitud para ellos. Hablando humanamente, ¿por qué? ¿Quiénes pusieron el fundamento? No me explico. Oye, Pablo, ¿cómo le hacías? O sea, ¿cómo a pesar de que eras apedreado y naufragado y sin comer y todo lo que te pasaba, cómo le hacías? Y yo creo que Pablo me va a decir, pues no andaba de chicken como tú. Parte de ver su familia, hermano, ¿sabes? Sí, y mi vida era Cristo totalmente, así que, y él mismo lo dice, ya no vivía para mí, ahora vivía para Cristo, ¿verdad? Y wow. Y Pedro, wow. Y vamos a ver cómo murieron cada uno de ellos. Y cada que damos esta clase, muchos dicen, ay, pobrecitos, no, hermanos. Para ellos fue un honor. Para ellos fue como que el mayor premio haber muerto por su Señor. ¿Me explico? Y nosotros, miren, para ellos era un premio morir por su Señor. Y para nosotros muchas veces nos acobardamos porque nos van a dejar de hablar, porque la familia nos va a rechazar, porque van a hablar de nosotros. Hermanos, no, Dios necesita hombres, necesita de buen sentido de la palabra, de ese calibre. Lo que venga, éntrale. ¿No? Éntrale. ¿No? Y yo sí ayer corrí porque eran muchos, pero no es cierto. Entonces, hermanos, sí, de ellos vamos, no, sí, de por sí está difícil el asunto. De ellos vamos a aprender tremendísimo. Tremendo vamos a aprender de la vida de estos apóstoles. Porque tenemos cosas en la Biblia, pequeños datos. Pero la misma Biblia nos manda a revisar la historia y vemos, y Dios mío, ¿cómo crees que pasó esto? ¿No? Y gracias a eso, hermanos, gracias a que ellos vivieron todo eso, nosotros estamos sentados aquí como los hoy. Gracias a que ellos sí fueron perseguidos, ellos sí fueron asesinados, golpeados, despojados, porque por ahí vamos a ver la vida de un apóstol al cual le quitaron absolutamente todo, matan a su familia antes de matarlo a él. Gracias a ellos tú puedes venir a dormirte el día de hoy aquí. Gracias a que unos fueron crucificados, a que otros fueron decapitados, a que otros fueron apedreados, tú puedes venir hoy de malas aquí. Gracias a todo el sufrimiento que ellos padecieron, nosotros podemos venir hoy con flojera aquí. Estoy siendo sarcástico, ¿se están dando cuenta? Hermanos, de verdad, o sea, yo leo esto y digo, Dios mío.
O sea, Pedro crucificado de cabeza y yo de cabeza en el asiento. ¿Sí? Entonces, esto los va a llevar a reflexionar, hermanos. Esto los va a llevar a reflexionar y van a entender. Creo que ya me van a entender en por qué el pastor nos está muele y muele que leamos, nos muele y muele que oremos, nos muele y muele que vayamos a la congregación, nos muele y muele que la santidad. Ya estoy entendiendo por qué, ¿no? Y a lo mejor sí te vas a dormir aquí, pero ya no la hora completa, ahora nada más media hora. 59 minutos le vas a ir bajando, ¿no? Así que, hermanos, muy interesante esto. Vamos a continuar viéndolo después. Adelante. Sí, es SC. Transición. ¿Sí? Claro. SC. Gracias, querido amigo. Pónganle este título por adelantado para la siguiente clase que tengan conmigo. Pónganle ese título, la época de los mártires. En serio, hermano. En serio, hermano, cuando yo lo reestudié para darles esta clase, queridos hermanos, dije, o sea, sí quería llorar, pero no en el sentido de pobrecitos, no, sino de vergüenza, hermanos. O sea, yo veo lo que Dios hizo en ellos, cómo Cristo los usó, y quería llorar, pero de vergüenza, de que no he hecho absolutamente nada que se les pueda acercar en lo más mínimo a cada uno de estos hombres. Pero a final de cuentas, como dice el pastor John MacArthur, para terminar, y mi querido hermano Esteban nos despide en oración de la clase, como dice el pastor MacArthur, y eran 12 hombres comunes y corrientes. Ahora, Padre, que estás en los cielos, en todo lugar, te agradecemos, Dios, porque nos permite ver una vez más las maravillosas obras que algunos hombres hicieron para que ustedes hicieran. Mi corazón quebrantado, Padre, por toda la felicidad que siento y por permitirme, Señor, este momento. Te agradezco, Señor, por todos los hermanos que tuvimos la oportunidad de estar en este lugar, en este momento, en este tiempo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en el resto del día. Que estemos, Señor, dispuestos, Dios, a entregarnos de corazón. Señor, por solamente mencionar tu nombre, Padre, por darle la importancia que tiene, Señor. Te agradezco todo esto, Padre, porque me permites. En el nombre de ti, como lo Cristo. Amén. Hermanos, no se me muevan. Acuérdense que ahorita, así como están, nada más se levantan, voltean y le hacen how al de al lado. Por favor, vamos a cuidarnos en estos días. Vamos a llevar algunos protocolos.